Buenos días a Sí. todos y todas, buen día. Y vamos a dar paso a una sesión de trabajo, una pequeña sesión de formación en relación a los indicadores de productividad que hemos preparado con el objetivo de ayudar a todos los beneficiarios principales a completar correctamente el informe de indicadores en la aplicación Coopera 2020 y que tiene que realizarse antes del 31 de enero de este año. Es un ejercicio que se hace anualmente a 31 de enero, según lo previsto en la normativa del programa, y que el beneficiario principal realiza este año en concreto para todos aquellos proyectos que están en curso o con finalización en 2021. Vamos a dar muy brevemente unas pequeñas pautas para esta sesión que es en relación al eje 2 de competitividad. Hemos tenido esta mañana ya una para el eje 1 y mañana realizaremos otras dos para los dos restantes ejes. Las hemos querido así dividir con idea de ayudar y centrar más en cada proyecto lo que realmente necesita. Es importante, por favor, que tal y como indicamos en la inscripción, todos los asistentes se registren con el código del proyecto y el nombre y su nombre, para que podamos identificarles a todos. Lo está poniendo ahí Almudena ahora en el chat. Por favor, renombrarse todos con el proyecto y el nombre. En segundo lugar, también indicarles, como ya lo habrán visto, porque se aparecía al principio, que esta sesión se está grabando con el objetivo de que después podamos también publicarlo en nuestra página internet para aquellos que no han podido asistir o que quieran revisar o repasar conceptos si les sirve de ayuda. Solicitaría también, por favor, que cerréis los micrófonos, aquellos que en este momento no están hablando, para evitar interferencias. Estoy oyendo por ahí alguna voz. ¿Vale? En tercer lugar, dar también unas pautas sobre la estructura de la sesión que vamos a tener. Seguidamente va a haber unas palabras de Belén Muñoz, representante de la Autoridad de Gestión, para darnos una bienvenida institucional. A continuación, Miguel Lázaro, técnico gestor de proyectos, va a hacer una breve presentación de las principales informaciones que queremos tener muy en mente, recordar lo fundamental de la información de los indicadores de productividad del eje 2 sobre la competitividad y que, en definitiva, es información que la mayoría conoce, pero que es importante recordemos y también abordemos los errores más frecuentes que hemos identificado o que nos venimos encontrando cuando hacemos su revisión, ya que es una información muy importante, es una información que tiene que ser recogida luego en el informe anual del programa cuando están correctos, ya que si no, no pueden computarse y entonces es importante tener esto en mente. La tercera parte de esta sesión es la resolución de aquellas dudas, consultas o preguntas que quieran hacer y para ello rogamos que las vayan resumiendo de una manera breve y clara en el chat de aquí del Zoom que tenemos habilitado para que cuando Miguel termine su explicación podamos ir resolviendo, aclarando todas aquellas preguntas que quieran hacernos. Eso es fundamentalmente lo que queríamos comentarles. Saben que hay dos documentos de apoyo importantes en esta temática. Uno es la guía de indicadores
Es una guía de cuantificación que está disponible en nuestra página web, y otro es la ficha 18 de Coopera 2020, que indican qué pasos tienen que seguir para completar esta información en la aplicación de gestión del programa. Nada más por mi parte. Voy a dar la palabra a Belén Muñoz para que se dirija a todos. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Lo primero quería daros la bienvenida a este seminario en nombre de la Autoridad de Gestión. También quería pedir disculpas en nombre de Carmen Hernández, porque aunque a ella le hubiese gustado estar en este seminario, pues tiene otros compromisos. Centrándonos en la temática del seminario, quería destacar la importancia que tienen los indicadores dentro del programa. Los indicadores, por una parte, sirven para corroborar que se está cumpliendo el marco de rendimiento aprobado del programa, y por otro lado, les sirven a la comisión, nos sirven para demostrar a la comisión cómo el programa está contribuyendo a los diferentes objetivos y políticas marcados. Y esto es lo único que quería decir. No quiero quitar más tiempo a Miguel porque la presentación es algo larga, y solo quería desearos que el seminario sea muy provechoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Vamos a abordar entonces ya directamente el objetivo de esta sesión. Está abierto ya la presentación, el PowerPoint, que luego pondremos también a disposición de todos los asistentes. Y sin más dilación, paso la palabra a Miguel. Gracias, Elena. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Buen día a todos. Bueno, como ya han adelantado tanto Elena como Belén, el principal objetivo de esta sesión de formación, que podemos llamar, es básicamente, en primer lugar, tratar de poder aclarar o resolver aquellas dudas que puedan surgir en relación a la cumplimentación del informe de indicadores, y por otro lado, pues resolviendo estas dudas, porque esta presentación se puede hacer de la mejor forma posible y sobre todo más rápido posible. La presentación está estructurada de la siguiente forma. En la primera parte hay una serie de diapositivas en la que trato de exponer un poco cuestiones generales acerca de los indicadores de... Vale, perfecto, quito el resto. Vale, perfecto. Por favor, pediría que por favor tengan en cuenta que es importante apagar los micrófonos, excepto el de Miguel, que es el que va a hablar ahora, para que no haya interferencias. Muchas gracias. Continúo. Decía que la primera parte de la presentación pues, está destinada principalmente a hacer básicamente recordatorio, ¿no? de lo que ustedes ya saben, que es un poco en qué consisten los indicadores de productividad, qué es el informe de indicadores, cómo se cumplimenta, y bueno, digamos que algunas cuestiones o aspectos importantes que hay que tener con carácter general en cuenta para la cumplimentación de este informe. En la segunda parte de la presentación ya nos centraremos un poco en lo que es la explicación de cada indicador en sí, cómo se mide, cómo se debe justificar cada indicador y, digamos, una serie de errores o cuestiones recurrentes, ¿no? que encontramos a la hora de cumplimentar estos informes. Bien, en primer lugar, simplemente recordar que pues, los indicadores de productividad son básicamente una cuantificación objetiva, directa, que es resultante de las acciones de los proyectos. O sea, los indicadores se cuantifican básicamente en función de las acciones o actividades que se han llevado a cabo en los proyectos. Cada indicador está relacionado con una tipología de acciones que a su vez está encuadrada en una de las prioridades de inversión. Y sí que me gustaría destacar el tema de diferenciar entre entregables e indicadores de productividad, porque si bien son dos cuestiones que están relacionadas, no siempre tienen que ser iguales. Es decir, puede ser que en algunos indicadores los entregables previstos en el proyecto sirvan para computar o cuantificar el indicador de productividad,
pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones, digamos que la cuantificación de los indicadores va por una parte y los entregables va por otra, aunque en cierto modo, en cierta manera, estén relacionados. Almudena. Vale, gracias. ¿Por qué son importantes los indicadores de productividad? Bueno, ya lo ha adelantado antes Belén, ¿no? Principalmente nos permiten verificar el progreso de la ejecución física de los proyectos. Como ustedes ya sabrán, como técnicos gestores de los proyectos en los que están, la ejecución física de los proyectos no siempre va pareja a la ejecución financiera. Es decir, puede ser que se realicen acciones, que se vayan avanzando actividades que no se han pagado o aunque se hayan pagado, esos gastos no se han incluido en el circuito financiero del programa. Entonces, pues evidentemente, eso no quiere decir que los proyectos no hayan hecho nada, sino que han ido avanzando y para eso nos valen básicamente los indicadores de productividad, para cuantificar ese progreso en la ejecución física. También son los datos que utilizamos para medir el impacto global y lo que verdaderamente está haciendo la contribución del programa a los objetivos, ¿no? generales, en este caso, de los fondos Interreg. Como saben, nosotros tenemos que cumplimentar a nivel de programa un informe anual de ejecución y ahí, en ese informe, defendemos un poco que, aunque en ocasiones quizá la ejecución financiera no sea la que vaya un poquito más retrasada, en cierto modo, eso no quiere decir que los proyectos no estén haciendo cosas, no vayan avanzando. Para eso utilizamos los indicadores de productividad, para medir ese impacto, ese avance de los proyectos. Luego también, otra cuestión importante que también adelantaba Belén, es el marco de rendimiento que el programa debe cumplir. Son una serie de objetivos cuantificados para cada indicador, unos valores que el programa cuantificó para cada indicador y que se espera obtener, y que en caso de que no obtenga y ese no cumplimiento, mejor dicho, sea importante, sea severo, pues el programa puede tener suspensión de pagos, puede ser sancionado. Esperemos que no sea así, pero en caso de que hubiera una sanción o una suspensión de pagos al programa, si se demuestra que alguno de los proyectos, digamos que ha contribuido, o mejor dicho, no contribuido claramente o de forma, digamos, sustancial a este no cumplimiento, pues se podría repercutir esta suspensión de pagos en ese proyecto. Con lo cual, bueno, pues no es una cuestión baladí. ¿Cómo se cuantifican los indicadores de productividad? Bien, pues el documento principal digamos, del programa básico, que debe ser conocido por ustedes, es la guía para la cuantificación de los indicadores de productividad, que está disponible, como saben, en nuestra página web. Esa guía simplemente lo que trata es, aparte de definir cada indicador, pues establecer, digamos, una metodología de cálculo para cada uno de ellos. De tal manera que el objetivo es que todos los proyectos que contribuyan a un mismo indicador deberían, en principio, medir ese indicador de la misma forma. De tal manera que cuando se presenten esos datos a la Comisión Europea en el informe anual de ejecución, pues se pueda demostrar que esos datos son consistentes, que verdaderamente están bien calculados. También, como ustedes conocen, tuvieron que establecer una serie de unos valores previstos en la candidatura, que ahora también están en lo que es la operación, en el proyecto. Y luego cada beneficiario, en cada validación que presenta, en cada informe de actividad, tiene que, digamos, cumplimentar o informar sobre el progreso parcial de su contribución individual a los indicadores de productividad. No obstante, a nosotros realmente los valores que utilizamos y los datos que realmente nos importan para medir el impacto del programa de cara al informe anual de ejecución son los valores alcanzados que se reportan en el informe de indicadores a cumplimentar en enero de cada año. Y este informe lo que recoge es todos los datos, bueno, los valores alcanzados en los indicadores, pero a nivel del proyecto, no de cada beneficiario de forma individual.
En este sentido, cabe destacar que ustedes como beneficiarios principales deberían tener en cuenta que si por un casual, cuando ustedes solicitan información al resto de beneficiarios del proyecto sobre su avance en los indicadores, si esta información no es correcta o no se aporta en tiempo, deben entender que lo importante es la medición a nivel de proyecto. Entonces, si la medición que ustedes ya tienen con los datos que tienen es correcta y los valores alcanzados cumplen con lo esperado, pues a veces es mejor avanzar y dejarlo así, porque evidentemente es una pena que por un beneficiario o varios se retrase esta presentación o esta presentación no sea adecuada. Vale, ¿en qué consiste el informe de indicadores? Básicamente estos son los 4 puntos que se recogen en el acuerdo entre la autoridad de gestión y el beneficiario principal, que se firma al inicio del proyecto. Está recogido en el artículo 8.10 de ese acuerdo, y que básicamente lo que dice es que este informe es el responsable de presentar este informe es el beneficiario principal, con lo cual será, como con otras cuestiones del proyecto, un interlocutor básico y fundamental para cualquier cuestión relacionada con este informe. La fecha máxima de presentación de este informe es el 31 de enero de cada año. La información que hay que aportar es el valor actualizado alcanzado en el conjunto del proyecto hasta 31 de diciembre del año anterior. Es decir, en este año, por ejemplo, los valores que habría que computar es hasta 31 de diciembre de 2021. Con lo cual, ya adelanto que en 2022 no habría que cumplimentar ningún valor. Ese valor se cumplimentará en el informe del año que viene. ¿Cómo se presenta el informe? Pues a través de la plataforma Coopera 2020. Recordar que es la única forma de presentar el informe. Es cierto que nosotros podemos solicitar alguna información adicional, alguna documentación adicional, y aunque esa documentación se aporte o se explique por email, siempre debe estar luego en Coopera, ¿de acuerdo? Para eso está habilitado un apartado de documentos en la pantalla del informe, donde ustedes pueden subir toda esa documentación justificativa. Cuestiones importantes a tener en cuenta de cara a la cumplimentación de este informe de forma general, ¿no? Para todos los proyectos. En primer lugar, que los valores alcanzados, hay que cumplimentar los valores alcanzados en todas las anualidades que afectan al proyecto hasta el año de referencia. Es decir, este año, por ejemplo, en el informe que ustedes tienen que presentar ahora, tienen que cumplimentar todos los valores alcanzados hasta 31 de diciembre de 2021. ¿Qué quiere decir? Que si en 2020, 2019 o 2018 también cumplimentaron valores en anualidades anteriores, deben volver a repetir esos valores para que sean computados en el informe. Es decir, digamos que no se rellena únicamente la columna de 2021, sino que es 2021 y todas las anualidades que hayan afectado a los indicadores del proyecto. En este sentido, deben recordar que el valor total alcanzado que computa Coopera es la suma de los valores de todas las anualidades. Por eso, en el informe que ustedes presentan este año, si solo rellenan, digamos, la columna de 2021, Coopera va a considerar solo los valores de 2021, lo cual no es cierto, porque lo que se pretende dar no es solo el avance en 2021, sino también computar todo el avance. De tal manera, el valor que aparece en Coopera es el valor total acumulado alcanzado hasta ese momento. La fecha de cierre de datos es un campo que ustedes tienen que rellenar cuando generan el informe en Coopera. Y es verdad que es algo un poco tonto, pero es cierto que hay bastantes errores en esta fecha, ¿no? Porque es verdad que puede dar lugar a una interpretación errónea. Esta fecha se refiere a la fecha de cierre del cómputo de los datos, es decir, es siempre 31 de diciembre del año anterior a la cumplimentación del informe. Es decir, en este caso sería 31 de diciembre de 2021.
siempre. No es la fecha en la que ustedes firman el informe, ni es la fecha en la que se genera el informe, ¿de acuerdo? Es siempre la fecha de referencia, la de cierre del cómputo de los datos. Y luego recordar también que el informe de indicadores solo se considerará presentado una vez que es firmado por el representante legal de la entidad, con perfil de firma. A este respecto, recuerden que hay como varias fases que ustedes tienen que ir cumplimentando. Por un lado es la grabación de los indicadores. Una vez que ya los indicadores se han grabado y se ha guardado, digamos, esa información, tienen que cerrar el informe, y una vez que cierran el informe ya pueden generar el PDF y firmarlo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta que este proceso no está completado, no está completamente terminado, pues no se considera el informe presentado. Y bueno, dos aspectos que creo que son evidentes, pero bueno, conviene, nunca está de más recordar. Y es que todo siempre hay que justificar los valores alcanzados, ¿de acuerdo? Siempre. Incluso aunque el valor computado sea 0, hay que hacer una mínima justificación de por qué es 0. En este caso, recordar, o sea, a este respecto, recordar que si bien hay un apartado de justificación debajo del cuadrito donde ustedes graban los indicadores, es verdad que ese apartado admite poquitos caracteres, entonces a veces no es suficiente para justificar el valor alcanzado. Por eso se habilitó el apartado documentos, que aparece en el menú de la izquierda, donde ahí pueden cargar toda la documentación que estimen oportuna. Deben recordar a este respecto que los PDF, los documentos PDF que se carguen deben estar en la versión 1.4, al igual que pasa con los otros apartados de Coquena, ¿vale? Y luego especial atención o especial hincapié en el caso de que los valores computados haya un desvío significativo entre los valores computados y los valores alcanzados, tanto si nos quedamos muy cortos como si nos pasamos mucho, porque tan malo es una cosa como otra. Es verdad que el papel todo lo soporta, así que, bueno, en este caso lo que pedimos es que si por lo que sea, pues la previsión fue errónea o nos hemos dado cuenta de que no la hicimos correctamente o a lo mejor las expectativas han sido superiores a lo que esperamos porque en un principio quisimos ser prudentes, que es totalmente lícito. Lo que pedimos es que se aplique, que se explique, ¿no? Un poco, que se defienda, pues mira, pues es que la previsión que hicimos se hizo en base a unos datos o quisimos aplicar el criterio de prudencia y finalmente pues, los objetivos conseguidos han sido superiores. En resumen, justificar siempre los valores alcanzados. Bien, pues ya una vez hecha esta pequeña introducción con carácter general que aplica, digamos, a lo que son todos los informes, todos los proyectos, ya entramos, digamos, en materia de lo que es explicar las particularidades de cada uno de los indicadores. Empezamos por la prioridad de inversión 3A. Y el primer indicador es el C001, que es el número de empresas que reciben ayudas. ¿Qué es lo que pretendemos medir aquí? Pues las empresas que participan en el proyecto como beneficiarios propiamente del proyecto o que se benefician de ayudas o acciones que se han llevado a cabo en el proyecto. ¿Cuál es la primera particularidad o cuestión importante a tener en cuenta al medir este indicador? Que se están midiendo empresas exclusivamente. Y empresas en el sentido estricto de la definición que recoge la guía, que es una organización que genera productos o servicios para satisfacer necesidades del mercado y o obtener beneficios económicos. ¿Qué implica esto? Pues que, por ejemplo, nos hemos encontrado a veces que se computan universidades, se computan fundaciones, asociaciones. Si son asociaciones empresariales, pues sí, podrían ser computadas, pero asociaciones, es decir, pero organismos sin ánimo de lucro no pueden ser considerados a este indicador porque por su propia definición no tienen objetivo de lucrarse, de obtener beneficios económicos. Es cierto que a veces, a lo mejor en la previsión inicial que se hizo en el proyecto, pues no se tuvo en cuenta a lo mejor esta definición. Y luego, pues claro, nos encontramos con el problema de que tenemos ahí esa duda sobre cómo computarlo, ¿no? En ese caso,
ya les digo que aunque hubiéramos cometido el error, entre comillas, de no considerar esta definición al inicio, en la previsión, a la hora de cumplimentar el informe hay que hacerlo de acuerdo con lo que está estipulado en la guía, ¿vale? Entonces computaríamos únicamente empresas en este sentido. ¿Cómo se justifican? Pues básicamente con un listado de las empresas que se han contabilizado, indicando de qué manera se han beneficiado del proyecto. Si es posible, pediríamos que se dividiera este listado por anualidades, o si no, pues que en el informe de cada anualidad se subiera únicamente las empresas que se han computado en esa anualidad. ¿Cuáles son las ayudas, digamos, de las que se pueden beneficiar estas empresas? En este caso, de la prioridad de inversión 3A, normalmente pues, suelen ser asesoramiento en materia de innovación o cursos de formación, por ejemplo, workshops también de formación, ayudas para poner en marcha algún servicio en particular de una empresa, pero siempre digamos, con la particularidad o con el punto, con la focalización de que sea algo destinado a la innovación, ¿de acuerdo? O sea, digamos que es un poco la característica principal de esta prioridad de inversión. Respecto a los errores más frecuentes de este indicador, pues el principal es la doble contabilización. En este sentido, recordamos que cada empresa debe ser contabilizada una única vez, independientemente de que sea beneficiaria de más de una ayuda. ¿Qué quiere decir esto? Pues si a lo mejor podemos tener una empresa que participa no sé, en un curso de formación que hemos dado y participa también pues, en un workshop que hemos traído expertos para que den su opinión sobre el estado del mercado de determinado producto, por ejemplo. Si participa en dos acciones del proyecto, pero es la misma empresa, debería contabilizarse una única vez. En la anualidad que corresponda, en la que se haya realizado la acción correspondiente, ¿vale? Así que tener en cuenta que si una empresa que ya se computó, por ejemplo, en 2018, no debería computarse otra vez ahora en 2021. Por eso es que recomendamos que siempre haya un listado actualizado de las empresas que se van computando en cada anualidad, porque de esa forma podemos verificar si se ha repetido alguna de las contabilizadas anteriormente. Otro error frecuente, pues lo comentábamos antes, considerar como empresas las entidades que no son, desde el punto de vista de la definición del indicador, ¿de acuerdo? Recordamos que tienen que ser empresas con ánimo de lucro, o sea, que tengan el objetivo de poner en marcha, o sea, obtener beneficio económico y satisfacer una necesidad del mercado. Y por último, pues que no es posible verificar las empresas que fueron tenidas en cuenta. Esto básicamente es cuando la justificación, ¿no? O sea, no se aporta un listado de las empresas que se han computado, o también a veces nos encontramos que nos mandáis, que adjuntáis, por ejemplo, el listado de asistentes a un workshop o el listado de asistentes a un curso de formación, que está bien, pero aparte de eso necesitaríamos, digamos, un listado resumido de las empresas que han participado, porque muchas veces en esas listas de asistentes la verdad es que es un poco caótico distinguir cuáles son las empresas que se están computando, ¿no? Porque a veces unas firman, otras no, unas firmas están con boli, otras están en ordenador, en fin, es complicado. Por eso pedimos que, aunque se aporte esa documentación, aparte también se incluya un documento en el que o una hoja Excel en el que se aporte un listado de las empresas que se han tenido en cuenta. Siguiente, por favor. Respecto al otro indicador de la prioridad 3A, servicios de desarrollo empresarial creados o apoyados. ¿Qué es lo que pretendemos medir con este indicador? Pues servicios innovadores, esto es importante, deben ser innovadores, de apoyo empresarial desarrollados en el proyecto o apoyar servicios previamente existentes.
¿Qué servicios se pueden computar? Ejemplos, por ejemplo, incubadoras de empresas, plataformas o aplicaciones informáticas, gabinetes de información y consultoría, servicios para mejora de la atención empresarial. En fin, aquí digamos que el abanico es bastante amplio. En caso de que tengan alguna duda sobre computar un servicio en concreto, pues nos podéis hacer una consulta directamente y lo vemos, ¿de acuerdo? Pero digamos que aquí el abanico es bastante amplio. Hombre, a lo mejor un evento en sí, a veces nos han computado como servicio un evento. Bueno, pues que depende de lo que aporte ese evento. Un evento en sí no es un servicio. El servicio sería lo que, digamos, lo que se puede extraer de la formación, por ejemplo, de ese evento, ¿vale? Por eso, si tenéis dudas en el cómputo de este indicador en alguno de los servicios en concreto, os pedimos que os consultéis, ¿vale? Antes de cumplimentar el informe. ¿Cuál es la justificación para este indicador? Pues básicamente una documentación que demuestre la implementación de los servicios computados. Por ejemplo, en el caso de, no sé, de una plataforma o una aplicación informática, pues suele haber un informe en el que se ha desarrollado o se explica en qué consiste esa aplicación informática. O un pantallazo simplemente de que esa aplicación informática está activa. En fin, en el caso de servicios de consultoría, pues a lo mejor se puede poner una foto o una memoria digamos, del resumen de las consultorías que se han llevado a cabo. En este caso, por ejemplo, sí que los entregables, algunos de los entregables del proyecto, podrían ser computados o cuantificados para el indicador, porque en este caso sí que puede haber, digamos, que servicios que directamente tengan un entregable asociado. Errores más frecuentes a la hora de computar este indicador, pues otra vez la doble contabilización. Pues un mismo servicio que es repetido en varias ediciones o desarrollado varias veces equivale a un único servicio. ¿Qué quiere decir? Imaginamos que hemos realizado una consultoría, un servicio de consultoría en 2018 y ese mismo servicio de consultoría en la misma materia, por ejemplo, pongamos en TICS, lo realizamos en 2019. Eso computa como un servicio, porque es el mismo servicio, simplemente que se ha realizado en 2 ediciones o en 2 años diferentes, ¿vale? Pero el servicio es el mismo. Otra cosa es que fuese una consultoría de otro tipo, que de tal manera que se pudiera diferenciar claramente de la anterior. Entonces, en ese caso sí que se podrían computar como 2 servicios diferentes. Otro error frecuente, esto es también importante, porque es bastante común, contabilizar servicios que todavía no fueron implementados. De cara al cómputo del indicador, el criterio que tenemos es contabilizar solo los servicios que ya están puestos en marcha, que ya están implementados. Por eso, si hay algún servicio que todavía no está puesto en marcha o que, digamos, pues imaginaros, vuelvo a poner otra vez el ejemplo de la aplicación informática, pues a lo mejor hemos desarrollado una parte, pero todavía no está en funcionamiento. Por ejemplo, ¿no? Estamos pues a lo mejor diseñando la aplicación. Pues debería computarse únicamente cuando esté plenamente operativa, ¿de acuerdo? Cuando ese servicio, digamos, se pueda demostrar de que está funcionando. Y por último, pues confundir el significado del servicio, ¿no? Lo que hemos dicho antes. Aquí es verdad que el abanico es amplio para computar, pero sí que pedimos que en caso de que tengáis alguna duda en concreto, pues nos consultéis. Respecto a la prioridad de inversión 3B, el indicador a computar en este caso es el mismo, el número de empresas que reciben ayuda. La justificación es la misma y digamos que los errores frecuentes son también similares. La diferencia con respecto al otro es que aquí las empresas que, digamos que se benefician del tipo de acciones que se benefician son diferentes que en el caso anterior.
Si en el caso anterior eran acciones un poco dedicadas más a, digamos, al emprendimiento, al desarrollo empresarial, en la innovación, aquí se focaliza más en lo que es la internacionalización de empresas. Perdón. Acciones que realice el proyecto para fomentar, ¿no? o mejorar la capacidad de las empresas de cara al mercado exterior. ¿Vale? Por ejemplo, misiones directas o inversas, por ejemplo, también formación en comercio internacional. Este tipo, digamos, de acciones o ayudas que son comunes en muchos proyectos serían las empresas que participan, serían las que habría que computar. Y bueno, básicamente la justificación es la misma. Siguiente, por favor. Y los errores, pues como vemos, pues son similares al indicador anterior, ¿vale? Tener especial cuidado con la doble contabilización, con considerar empresas que no son como tal de cara al indicador y que es aportar la documentación necesaria para que se verifique que esas empresas efectivamente han sido contabilizadas correctamente. Bien, pues una vez analizado los indicadores que hay en estas dos prioridades de inversión, quería hacer un breve inciso, por así decirlo, en la revisión que hacemos en el Secretariado de Autoridad de Gestión de los informes indicadores y cómo se ve eso en Coopera, ¿no? Para que ustedes sepan en qué estado está disculpen, el informe que han presentado. Aquí tenemos la pantalla que ustedes ven cuando filtran por su operación. En la columna de la izquierda lo que aparece es el número de informe. La siguiente columna en la operación aparecería el código de su proyecto. Siguiente, la fecha de cierre de datos, que debe ser siempre 31 de diciembre de la anualidad correspondiente, ¿vale? O sea, que será, digamos, algo correlativo. La fase en la que se encuentra el informe, aquí tengan en cuenta que la primera fase, cuando ustedes crean el informe y están grabando la información, creo que se llama BP grabación, una vez que ya han grabado los datos y cierran el informe, es decir, lo dejan listo para firmar, pero todavía no está firmado, pondría BP cerrado. Una vez que ya el informe se firma, aparece BP firmado y ahí ya, cuando aparece BP firmado, es cuando la Secretaría Conjunta puede hacer su revisión. Y una vez que la Secretaría Conjunta hace su revisión, pues es cuando aparece la fase SC revisada, que es en la fase en la que deberían estar todos los informes que se presenten, ¿de acuerdo? Por eso, si hay algún caso en que el último informe de indicadores, que es, digamos, el que recoge todos los datos acumulados del proyecto, no está en esa fase, pues por favor consultarnos para ver si es que se nos ha olvidado revisarlo o ha pasado algo, se nos ha quedado en el tintero o es que no está correcto o hay que solucionar algo. En la siguiente columna pone aceptado sí o no. Cuando un informe se rechaza, se genera otro automáticamente que es igual que el anterior, lo que hace es copiar los datos y todos los documentos que había en el informe anterior. Por eso en la última columna que pone el número de informe de origen, ese informe simplemente lo que refleja es sobre el informe el que ha sido rechazado. En este caso, el informe número 4 se generó consecuencia de rechazar el informe número 3, ¿de acuerdo? Y la columna esa que pone anualidad de informe anual simplemente es un campo que cumplimentamos desde la Secretaría Conjunta de cara a tener en cuenta ese informe para el informe anual. Cuando no está rellena esa columna, normalmente es porque el informe se ha presentado después de que se haya presentado, digamos, revisado, después de que se haya enviado los datos para el informe anual. Y ya por último, simplemente recordar, bueno, 4 puntos, digamos así, a modo recordatorio claves, ¿no? Que es que algo que la verdad es que nos sucede bastante y es verdad que retrasa un poco el proceso de revisión de los informes y es que la explicación de los valores que se cuantifican en el informe debe ser coherente con los valores registrados en la plataforma, con los valores que se graban en Coopera 2020.
muchas veces nos hemos encontrado que en la documentación, en el informe que añaden explicativo de cómo se han computado los valores, se reflejan unos valores o se hace una explicación sobre unos valores que no son los que luego se reflejan en la plataforma. Y a lo mejor son los correctos, se han grabado correctamente, pero claro, al ver esa incongruencia, a nosotros nos causa dudas y ya tenemos que contactar con ustedes para que nos aclaren cuáles son los correctos y, en fin, el proceso se demora un poco más. Por eso insistimos y que en la medida de posible, por favor, revisen que los documentos que suben a la plataforma son coherentes con lo que se graba en Coopera. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que los valores cuantificados en informes de indicadores anteriores siempre pueden ser corregidos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el informe que ustedes van a cumplimentar este año, que hace referencia a los datos actualizados hasta 31 de diciembre de 2021, si detectan o detectamos algún error en informes anteriores, se puede corregir en este, porque todos los valores de todas las anualidades son editables. Con lo cual, en ese caso, digamos que el último informe de indicadores que se presenta es el que, digamos, se tiene en cuenta o se computa de cara a los datos que el programa presenta en el informe anual, porque se supone que son los que tienen... Es el correcto, ¿no? Por así decirlo, porque se han actualizado todos los valores que se hayan podido computar erróneamente en años anteriores. En esos casos, lo que sí es cierto que pedimos que se justifique siempre, ¿no? Porque nosotros solemos revisar lo que se computa en el informe de este año en relación con el anterior. Si vemos que hay alguna incongruencia en alguna anualidad, pues es cierto que solemos solicitar aclaraciones de por qué se han cambiado los valores. Muchas veces suele ser simplemente porque se ha corregido un error o algún despiste, pero bueno, conviene justificarlo y mencionarlo. Y por último, recordar que actualmente esto es digamos una funcionalidad nueva que se ha implementado hace poco, entonces que tengan en cuenta que cuando se acepta o se rechaza un informe, la plataforma Coopera envía un aviso, un correo electrónico a todos los usuarios que tengan el perfil BP en ese proyecto, de tal manera que ustedes siempre podrán saber, como usuarios de Coopera 2020, cuando un informe se ha aceptado o se ha rechazado. De todas maneras, normalmente cuando rechazamos un informe, antes solemos contactar con el beneficiario para que nos explique o tratar de subsanar los valores, porque a veces nosotros podemos pensar que está mal y realmente está bien, simplemente porque a lo mejor falta alguna documentación o alguna aclaración. Y nada más, por mi parte de momento lo que es la explicación es todo y ahora mismo quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda, consulta que tengan a bien comentar o preguntar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Miguel, por esta presentación que, tal y como decíamos al inicio, vamos a disponibilizar en nuestra página web junto con la grabación para aquellos que no han podido oírla o que quieran revisarla o repasarla. En segundo lugar, también decir que insisto, por favor, en que todos aquellos asistentes, excepto las unidades de coordinación que estén participando y que no se hayan identificado con el proyecto, es importante que se renombren para que sepamos todos los proyectos que están asistiendo. Lo indicábamos en la inscripción y hemos insistido al principio. Por favor, es importante. Estamos haciendo la lista de participantes y si no, no la podemos completar correctamente. Y ya en tercer lugar, vamos a dar paso, Miguel, a ir respondiendo a las preguntas que figuran en el chat. He visto que ya Maya ha podido ya ir resolviendo alguna, pero vamos a ir por orden, como hemos hecho en la sesión anterior, y así pues todo el mundo puede ir viendo pregunta y respuesta. Es una manera también de ayudar no solamente al que ha hecho la pregunta, sino al resto
que podían tener dudas o consultas similares. ¿Vale? En el caso de que yo creo que por el número que hay y por la hora vamos bien en tiempo, por favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto y... vale, perfecto, muchas gracias. Y yo decía que por el tiempo yo creo que vamos bien y por el número de preguntas que veo, si hubiese alguna más, como siempre, nos pueden enviar luego un email o contactar con la secretaría y resolveríamos todo aquello que sea necesario. ¿Vale? Pues empezamos con el 565, Intrépida. Miguel, ¿ves ahí la pregunta que... No sé muy bien cuáles se han respondido y cuáles no. Voy por orden. Te vamos diciendo, o si no, pues Amaya nos va diciendo, pero yendo por orden yo creo que se van a identificar fácilmente porque está casi inmediatamente la respuesta después. Si se ha intercalado alguna pregunta, pues a lo mejor no la vemos, pero y si no, nos avisas, Amaya. ¿Vale? Vale. Gracias. Vale, la primera entonces del Intrépida Plus. Nuestro proyecto tiene fin de fecha 5 de abril de 2022. ¿Cuándo tendríamos que incluir los indicadores del 2022 en ese momento? Gracias. A ver, en el informe de indicadores de este año, el que tenéis que cumplimentar ahora, antes del 31 de enero, hay que computar los datos únicamente hasta 31 de diciembre de 2021. Es decir, las anualidades 2021 y anteriores en las que participe el proyecto. Los datos correspondientes a 2022 se computarán en el informe a presentar en enero del año que viene, es decir, en enero de 2023. Aunque vuestro proyecto finalice el 5 de abril de 2022, el informe de indicadores que recoge los datos sobre los indicadores, valga la redundancia, que se hayan podido obtener en estos, de aquí al 5 de abril, se reflejarán en el informe del año que viene, o sea, en enero de 2023. Vale. Indicadores de resultado e indicadores de productividad es lo mismo. Eso está respondida, Miguel. Sí. Vale, gracias. Vale, es preciso incluir listado de firmas asistentes con datos personales. Bueno, en principio, a nosotros nos vale con que, claro, esto está relacionado un poco con lo que comentaba antes de justificar las empresas. Es cierto que puede haber empresas que sean autónomos, que sean una persona, pero también cuando presentáis a veces listados de asistentes a eventos, pues aparece el nombre de la persona, pero no de la empresa. Con lo cual, a lo mejor de una empresa van 3 personas y a nosotros nos cuesta identificar realmente cuántas empresas se están computando, si una, que era la que debería ser, o 3. Respecto si hay que aportar datos personales, desde nuestro punto de vista, no, como aportar el listado de empresas que han participado sería suficiente. Claro, en el caso de que la empresa sea una persona física, pues tendríamos que hablarlo, a ver cómo lo podemos justificar. Yo entiendo que no debería haber problema en decir que esas personas sean beneficiarios, digamos, de una ayuda o de una acción del proyecto. Pero si pudiera causar algún problema en este sentido, pues lo podemos comentar. De todas maneras, me permito añadir, Miguel, estamos hablando del control y del control de auditoría y verificación del gasto de una subvención pública, con lo cual, evidentemente, hay que aportar una información. Todos los que estamos aquí sabemos que tiene que justificarse y que será sometido a infinitos controles, con lo cual es una información confidencial que es tratada como tal en el contexto, no es para ponerlo en el periódico, es para efectuar un control de una ayuda pública. Son temas distintos. Vale, seguimos. ¿Computan los autónomos como empresas? Sí pueden computar de cara al indicador, ¿vale? El siguiente comentario es la respuesta de Amaya al tema de los indicadores de productividad y resultado, que para todos los asistentes tienen ahí toda la información, pero básicamente los de productividad afectan al proyecto y los de resultado al programa. Con la precisión de que estamos hablando ahora en español, el PowerPoint se ha presentado en portugués
y productividad en portugués es realização, para que no haya confusión. Vale, a ver, La entonces... siguiente pregunta ya te irías al de fronteira, al Sí. 583, Miguel. Supongo que las entidades sociales que realizan una actividad económica relacionada con la prestación de servicios que no tienen ánimo de lucro se pueden asimilar a la caracterización de empresas, independientemente de que su fórmula sea de asociación o fundación. Son entidades recogidas en la Ley 5/2011 de Economía Social. En este caso concreto deberíamos verlo. Podría valer, pero habría que justificar que se está dando un servicio, digamos, satisfaciendo una necesidad del mercado que no existe, aunque sea sin ánimo de lucro. Se podría entender el beneficio como algo social. La verdad, tengo mis dudas. Yo personalmente os pediría, si queréis, que lo hablamos. Lo hablamos en el caso concreto de las entidades que queréis computar y vemos cómo se podría hacer. ¿Vale? Porque en principio es cierto que aquí a lo que nos referimos son empresas en sentido estricto de lo que he comentado antes, ¿no? O sea, que buscan, digamos, un beneficio económico. Pueden ser empresas públicas, sí, porque las empresas públicas también buscan beneficio económico. Pero entidades sin ánimo de lucro, ahí tengo más dudas. Así que, si os parece bien, Fronteira. Vale, pues este que lo analizamos y estudiamos y entonces damos una respuesta más certera y concluyente. Vale. La siguiente sería prototyping. Esa está respondida, Elena. Gracias. ¿Tiene alguna otra duda? Vale. Vale, en principio, pues si no ha escrito nada después, entendemos que ha quedado aclarada. Vale, esta que ya la hemos respondido, ¿no? La del Trépida Plus la habían repetido aquí, creo, ¿no? Nuestro proyecto tiene fin de fecha 5 de abril, ¿cuándo tendremos que incluir los indicadores en 2022? Creo que es la primera. No, te has ido después arriba. ha preguntado Después viene sobre Internova, la firma del informe. La de Sí. Internova Market Food también está respondida. Fenomenal. E Intrépida Plus hace otra consulta diferente a la anterior. Es sobre la firma del informe en este 30. Es ya la última, entonces. Nos vamos ya directamente a la última, ¿no? Estupendo. Aquí la respuesta. Sí, es la última. O sea, Intrépida nos pregunta que, bueno, si los indicadores hay que completarlos hasta el 31 de enero del 2022, pero que si la firma podría hacerse después, teniendo en cuenta que lo tiene que firmar el representante legal. A ver, en principio el informe debe ser presentado el 31 de enero del 2022. Presentado quiere decir firmado. Efectivamente. Lo he comentado antes, para que se considere presentado debe estar firmado. A ver, evidentemente pueden surgir eventualidades que no se pueda firmar antes de esa fecha. A ver, no lo vamos a rechazar por ese motivo, pero sí que pedimos por favor que hagáis el mayor esfuerzo para intentar que esté firmado a 31 de enero de 2022, por favor. En ese caso, si hay alguna excepción o hay alguno que está en trámite de firma, digamos que estamos hablando de un día o dos, pues que nos remitan un email alertándonos para que sepamos que está completo y que está pendiente de esa firma, ¿vale? Muy bien. ¿Hay alguna otra? Esa ya era la última, ¿no? La que aparece aquí a las 12:54. Creo que sí. Vale. Bueno, pues ¿alguien más se anima? Nos dan las gracias. De nada. Y si hay alguien que quiera intervenir o decir alguna otra cosa, escribir. Si os surgiera de aquí al 31 alguna otra duda, aconsejamos que cuanto antes mejor. Pues basta con remitirnos un email a proyectos@poctep.eu y identificando por favor en el objeto del asunto del correo el código del proyecto para que así podamos gestionarlos y que cada técnico responsable de proyectos pueda ir tratar la información y responder lo antes posible. Pues bueno, basta con escribirnos un email y responderemos lo antes y mejor posible.
Yo creo que si ya no hay ninguna otra duda, pues solo nos queda agradecer la atención y la participación de todos. Esperamos que haya sido útil esta breve sesión y que esto redunde en unos informes de indicadores completos que nos ayuden a alcanzar los objetivos, que podamos colocarlo en el informe anual correctamente y en beneficio de todos. Muy bien. Muchas gracias, muito obrigada e hasta pronto. Cuidaros mucho. Adiós. Ok, obrigada. Um bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. Até logo.